Mi nombre es Verónica Maggio, soy doctora en fonoaudiología. Quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Imagínense que el trastorno específico del lenguaje es una dificultad con una incidencia altísima en la población infantil. Supongamos que esta aula tiene 100 butacas. De estas 100 butacas habría 7 ocupadas por personas con trastorno específico del lenguaje. Es sabido que no todos los niños desarrollan sus aptitudes y habilidades en los mismos tiempos ni al mismo ritmo. Hay algunos que son más rápidos y eficientes y otros son más lentos y morosos, aún dentro del amplio campo de la normalidad. Esto es válido para todas las áreas del neurodesarrollo temprano y el posterior, y especialmente cierto para el caso del lenguaje, porque el lenguaje es una aptitud específicamente humana y de naturaleza cognitiva y compleja. Existen, también es sabido, causas suficientemente pesadas, severas, que causan demoras o obstáculos o impedimentos para el desarrollo del lenguaje en muchos niños. Pero existe un grupo calculado entre un 5 a un 7%, según estadísticas serias, que padece de trastornos para construir la lengua y el lenguaje sin causa claramente demostrable. Es decir, podría decirse de una manera inexplicable. Bueno, vamos a hablar de lo que es la comunicación y el lenguaje. Comunicar es transmitir un mensaje de una persona a la otra en un determinado contexto utilizando un determinado código. El lenguaje oral es uno de esos códigos, ¿sí? Un medio para transmitir la información. Probablemente el medio más utilizado, y es el medio que nos caracteriza a los seres humanos. Solo las personas podemos hablar. ¿Para qué sirve el lenguaje oral? El lenguaje sirve para 4 cosas. Sirve para comunicarnos, sirve para acceder a la información. Si toda la información del mundo que recibimos, o la gran mayoría de la información, la recibimos a través del lenguaje. Y esa información nos permite acopiar conceptos y a la vez organizar las cosas del mundo. Imagínense el mundo sin palabras. Imagínense toda la información del mundo que recibimos cotidianamente si no estuviera acompañada de palabras. El conjunto de estímulos lumínicos, auditivos, en fin, toda esta información tan poderosa que nos brinda el mundo, si no tuviese el poder organizador de las palabras. Sería muy caótico, ¿sí? Entonces, el lenguaje sirve para organizar la información, sirve para acceder a los conceptos del mundo, para asociarlos, y sirve también para organizar la conducta. El lenguaje en los primeros años de vida actúa como un organizador del pensamiento, ¿sí? El lenguaje es una herramienta para construir el pensamiento. El poder desarrollar adecuadas competencias lingüísticas en los primeros años de vida nos permite quizá pronosticar un buen progreso de ese chico en el futuro. ¿Cómo ocurre el lenguaje o qué condiciones son necesarias para que el lenguaje se desarrolle? Hacen falta buenas condiciones biológicas, ¿sí? Un funcionamiento neurológico normal, un funcionamiento biológico lo más adaptado posible. Y hace falta el estímulo del ambiente. Si yo a un chico con buen desarrollo biológico no lo estimulo, no le hablo, lo dejo todo el día mirando la televisión o los videos o lo que sea, el lenguaje de ese chico no se desarrolla. Gran parte de las cosas que aprendemos lingüísticamente, en un principio las aprendemos por imitación. Si tengo como modelo
a mis papás que me hablan o a otros nenes o a la maestra del jardín, seguramente copié eso. Si tengo como modelo el dibujito animado o lo que aparece en el video de YouTube, seguramente también copie las características del personaje que estoy viendo, ¿sí? El lenguaje requiere del estímulo del ambiente, del estímulo de personas. Es algo dependiente de las personas que nos rodean, ¿sí? El chico puede aprender más y mejor si el estímulo es adecuado. Antes de aprender a hablar, hay que aprender otras cosas, que son como los pilares de la comunicación. Son los pilares como más interpersonales, sociales, emocionales de la comunicación. Un bebé de 2 meses puede hacer contacto visual con su mamá. Un bebé de 3 meses puede sonreír a su mamá, ¿sí? Le devuelve la sonrisa cuando la madre le sonríe. Un bebé de 6, 7 meses puede mirar lo que la mamá le muestra, ¿sí? Un bebé de 7, 8 meses puede esperar su turno cuando la mamá está hablando y quedarse callado. Y cuando la mamá deja de hablar, el bebé empieza a gorjear, aunque no sepa hablar, pero ahí ya está entendiendo cuáles son los cánones o cuál es el modelo de intercambio que más adelante va a tener que usar para conversar con los demás. Y también otra cosa que se aprende a estas alturas, siendo muy chiquititos, teniendo menos de 1 año, es a imitar cosas simples. Si yo a un bebé chiquitito de 10 meses le digo va o pa, ¿sí? Algo así bien simple, un bebé de desarrollo típico, probablemente si lo espero un poquito, al ratito el bebé repita lo mismo que yo le digo, ¿sí? Eso es el fenómeno de imitación, algo que va a ser fundamental a posteriori, porque un nene chiquitito aprende copiando a los demás, muchas veces, en general, sin saber qué está diciendo al principio. El significado lo adquiere después. Entonces, todas estas habilidades, junto con la habilidad de señalar, son elementos básicos para la comunicación y que se desarrollan antes de empezar a hablar, antes de terminar el primer año de vida. El lenguaje oral tiene 2 componentes. Un componente que es formal y un componente que es funcional. El componente formal, ¿con qué tiene que ver? Con poder aprender la información lingüística, poder escuchar, entender lo que escucho, asociarlo a su significado, grabarlo en la memoria para después poder recordarlo y decirlo. A la hora de poder recordarlo y decirlo, tengo que tener una imagen mental de lo que quiero transmitir, tengo que encontrar la palabra que representa esa imagen y tengo que combinarla en frases siguiendo los cánones habituales del idioma en el cual estoy inmersa. ¿Dominar el aspecto formal del lenguaje es lo único que tiene que aprender un niño? No, no es lo único. Eso es una parte, es la mitad. Hay otra parte que es muy importante, que es poder dominar los aspectos funcionales. ¿Y a qué nos referimos con aspectos funcionales? Nos referimos a la posibilidad de manejar ese código que he aprendido en función social. ¿Qué significa esto? Significa poder ajustar lo que conozco a las distintas situaciones, a los distintos momentos y a las distintas personas, ¿sí? Ir conociendo, por un lado, las reglas del mundo y qué normas, qué fórmulas se utilizan con cada personaje y en cada circunstancia, ¿sí? Eso hace al aspecto funcional del lenguaje. ¿Y por qué se dice que es inexplicable? Bien, porque son niños sanos, son niños cuyo desarrollo sigue la curva típica, excepto en el caso del lenguaje. No tienen trastornos auditivos ni visuales, no son portadores de enfermedad neurológica, ni tienen malformaciones craneales ni faciales. Su nivel cognitivo, eso que se llama
comúnmente inteligencia, está dentro del rango de la normalidad estándar para la edad y la condición. Muestran apetencia para comunicarse con pares, con otros niños, y se comunican con los adultos conocidos sin dificultades, es decir, con naturalidad. Al mismo tiempo, presentan una serie de limitaciones que desde el punto de vista lingüístico pueden resumirse en lo siguiente. Pueden haber padecido una prolongada ausencia de lenguaje, debutar de esa manera. Algunos de esos niños tienen dificultades en la comprensión, sobre todo si lo que se les dice es muy extenso, está formado por muchas oraciones, con muchas palabras y cargado de contenidos, de datos informativos. Por eso es observación que muchas veces las maestras de jardín de infantes informan que el niño no atiende durante la hora de los cuentos. Y también es observación de algunos papás que no aprenden el cancionero, que es propio del nivel inicial, así como las poesías que son propias del jardín. Otros niños tienen vocabularios limitados y escasos y muestran evidente dificultad para aprender palabras nuevas. A medida que crecen, se hace notable que les cuesta poner en palabras sus ideas, armando oraciones cada vez más complejas y compuestas y respetando además las normas y reglas de la lengua de su entorno, de la lengua materna, que en nuestro caso es el español que se habla en el Río de la Plata. Pero tal vez el dato más significativo, el síntoma que más preocupa a los padres y que hace a la demanda de consultas, es la demora de muchos de estos niños para lograr el dominio del paradigma sonoro de la lengua. ¿Qué es esto? Bueno, es el conjunto de sonidos que con sus características espectrales propias forman las palabras con que nos expresamos. Bien, entonces, resumiendo, el trastorno específico del lenguaje no es inocuo, es una patología heterogénea y compleja y requiere de atención profesional especializada. Una pregunta sería, ¿por qué ocurren los trastornos del lenguaje? A modo de ejemplo, nosotros vemos que el pájaro, por ejemplo, tiene una tarea fácil, tiene 3 tonos, un tono para la primavera, un tono para el otoño, un tono para la búsqueda de pareja. Pero ¿qué pasa en el humano, en el niño? ¿Qué pasa cuando un niño no adquiere el lenguaje, no empieza a hablar? Desde el punto de vista de lo neurobiológico, del neurodesarrollo, uno puede explicar a partir de 2 ideas: las dificultades ambientales y las dificultades biológicas. Cuando nosotros hablamos de los aspectos ambientales o de las causas ambientales, tenemos el ejemplo del niño de Aveirón, que es un niño que es criado en la selva solo, sin contacto con un humano, que no llega a hablar, que no llega a tener contacto con el lenguaje del humano. Entonces tenemos que tener la relación de la incidencia de la estimulación del ambiente en el desarrollo del lenguaje del individuo. La importancia del lenguaje materno, de la estimulación materna, donde la mamá le va a dar no solo el tono al lenguaje verbal, sino también a la comunicación, le va a dar la impronta, el afecto, todo aquello que acompaña a la comunicación y al lenguaje. Siempre se pensó que en realidad los déficits en el desarrollo del lenguaje tenían una alta importancia en los factores ambientales. Pero luego se empezó a ver
que el TEL, el trastorno específico del lenguaje, donde se empiezan a demorar en la producción del lenguaje, es más frecuente en los varones, o sea que uno tiene que tener en cuenta la incidencia de las hormonas sexuales en el desarrollo de las áreas del cerebro que van a involucrar al lenguaje. También se empezó a ver que era más frecuente en gemelos, y acá empezamos a hablar de las causas genéticas, es decir, el programa del desarrollo de las áreas del lenguaje va a estar codificado en los cromosomas. Se habla de alteraciones en los cromosomas 16, en el cromosoma 19, en el cromosoma 13 y en el cromosoma 3. Y luego se empiezan a incorporar las alteraciones en los procesos de organización de las áreas del lenguaje. Dentro de esos genes, los haplotipos o los distintos subtipos genéticos como el FOXP2. En ese sentido, nosotros encontramos que los estudios moleculares se encuentra que la afectación en un gen o a veces en más de un gen combinados entre sí nos da como consecuencia trastornos en el lenguaje en una familia con mucha más frecuencia que en otra familia. Y ya no se debe solamente a factores ambientales, sino también a estos aspectos moleculares. En ese sentido, hay una familia muy importante, que es la familia KE, que dentro de esos niños hay múltiples antecedentes genéticos de trastornos en el desarrollo del lenguaje. Al cabo de un tiempo de investigar esta familia, se descubre el haplotipo genético que es el gen FOXP2, que se cree que este gen lo que hace es ir guiando a las células del sistema nervioso, a las neuronas que van a conformar las áreas del lenguaje. Entonces, lo que se altera, se produce una dificultad en la organización de las neuronas de las áreas del lenguaje, con lo cual estos niños van a tener mayor prevalencia de TEL, pero también se va a ver más frecuente en esa familia. Cuando se hablaba que las alteraciones del lenguaje aún no se descubrían en los estudios genéticos, se empezaron a investigar las malformaciones en el cerebro en las personas con trastornos del lenguaje. Y así, un investigador muy importante que fue Galaburda descubrió que personas que habían muerto con trastornos del lenguaje y trastornos en la lectoescritura, que es la parte escrita del lenguaje, esas personas tenían dislexia, pero tenían malformaciones, pequeñas microdigenesias en las áreas temporales del lenguaje, de los lóbulos temporales, y que esas microdigenesias se repetían en las distintas personas con dislexia. Y acá se empezó a aceptar que las fallas del lenguaje y la dislexia no eran puramente emocionales, no eran puramente por causas ambientales, sino que había una causa neurobiológica que hacía que esas personas no pudieran aprender a hablar, a leer y a escribir. En ese sentido, los últimos estudios han mostrado que las zonas de los lóbulos temporales, un área que es el plano temporal o la zona del planum temporal, es asimétrica y tiene un mayor desarrollo del lado izquierdo del cerebro en relación al desarrollo de la lectoescritura y el lenguaje. Las personas que tienen TEL y dislexia tienen un menor crecimiento del plano temporal izquierdo respecto del derecho, es decir, como que el plano temporal no se diferencia tanto, y esto no sería una consecuencia sino una causa del TEL. Por ello, cuando investigamos en un niño la presencia de un trastorno del lenguaje, tenemos que tener en cuenta no solamente los aspectos emocionales, la falta de estimulación y los déficits ambientales, sino el sustrato neurobiológico. El TEL es un trastorno neurobiológico, tiene una base neurológica. Los estudios nos muestran que el electroencefalograma tiene más descargas que nos muestran la desorganización en la maduración de ese cerebro infantil, y tenemos que tenerlo en cuenta no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento.
en el desarrollo temprano de un niño existen habilidades que el sujeto debe adquirir. Y entonces surgen los conceptos de retraso y desviación de esas adquisiciones. Cuando hablamos de retraso, estamos hablando de una pauta que aparecerá más tardíamente en el tiempo o crecerá más lentamente. Mientras que cuando hablamos de desviación, hablamos de una habilidad que no se relaciona con las habilidades típicas, que es desviada y que crece de una manera inusual. En relación al desarrollo del lenguaje, también podemos encontrar retrasos y desviaciones. Un niño tendrá su lenguaje retrasado cuando comienza a hablar más tardíamente y su lenguaje evoluciona más lentamente. En cambio, la desviación lingüística se va a caracterizar porque el desarrollo de esta habilidad no será de la forma típica o clásica que uno esperaría para la edad del sujeto. Podemos hablar de hablantes tardíos cuando un niño de 24 meses no adquiere vocabulario y no combina palabras para formular las primeras frases. El desarrollo típico de un niño de 24 meses sería la adquisición de un vocabulario de alrededor de 50 palabras y las primeras combinaciones de 2 palabras para la formulación de las primeras frases. Si bien esta adquisición es heterogénea y depende de muchas variables, la bibliografía internacional relaciona el desarrollo típico de un niño pequeño en relación a lo lingüístico con la adquisición del vocabulario y la gramática inicial. Entonces diremos que un hablante tardío tendrá una cronopatía, ¿sí? Es decir, una adquisición demorada del lenguaje que podrá equipararse antes de los 6 años de edad. En cambio, la desviación del lenguaje implica que esto va a ser más sostenido en el tiempo, la evolución va a ser más lenta y las mejorías posiblemente más transitorias. Debemos diferenciar también lo que es el retraso del habla de lo que es el retraso del lenguaje. Cuando hablamos de retraso del habla, hablamos de que el núcleo de afectación son alteraciones fonéticas o fonológicas. En realidad tiene que ver con la manera de producir del niño, y cuando hablamos de retraso del lenguaje involucramos además escaso nivel de vocabulario, estructuras gramaticales muy pobres, frases primitivas y rudimentarias, habla telegráfica y evolución en el tiempo muy lenta. Por supuesto que debemos tener en cuenta de excluir a todos los niños que padecen una alteración sensorial. Un niño hipoacúsico tiene un retraso del lenguaje que no es primario, por supuesto, sino que es secundario a su hipoacusia. También debemos excluir a los niños con retrasos globales en el desarrollo. Debemos excluir a los niños que tienen alteraciones primarias de la comunicación y también debemos excluir a los niños que padecen algunos trastornos neurológicos que puedan ser comprobables. Finalmente, debemos entonces diferenciar lo que es un retraso de una desviación del lenguaje. El núcleo de afectación del retraso esencialmente será en aspectos fonológicos. Debemos tener en cuenta que el niño con retraso del lenguaje tiene mejores habilidades comprensivas que expresivas. Su evolución es más rápida, es decir, el trastorno será transitorio, mientras que en la desviación vamos a encontrar una evolución lenta y un trastorno persistente. El núcleo de afectación tomará aspectos fonológicos, aspectos semánticos, morfosintácticos y pragmáticos. El niño con pocas herramientas lingüísticas tiene dificultades a veces para hacer uso de su lenguaje en la comunidad. Finalmente, el especialista del lenguaje será el que evalúe al niño pequeño, determine si las características clínicas corresponden a un retraso o a una desviación, y la evolución del niño con intervención terapéutica o sin ella terminará de definir el cuadro. A
partir del mismo momento en que el niño nace y según algunos autores incluso antes, se empieza a dar este maravilloso y complejo proceso que consiste en la posibilidad de apropiación, adquisición y desarrollo del lenguaje por parte del niño. Este proceso, que parece tan natural y fluido, requiere de una serie importante de variables y de procesos que convergen y que se necesita que los mismos se den para posibilitar el desarrollo y la aparición del lenguaje en su doble dimensión, es decir, tanto para los aspectos comprensivos como para los aspectos expresivos del niño. Este proceso, que como dije se da de una manera que parece natural y fluida, requiere de estas variables, entre las cuales tenemos que mencionar variables de índole neurobiológica, variables de índole psicológica, y cobra especial importancia el medio ambiente, el entorno familiar y social en que el niño se desarrolla. También es importante remarcar que este proceso que va a posibilitar la adquisición y desarrollo del lenguaje se hace en paralelo y simultaneidad con el desarrollo de otras funciones psicológicas y funciones cognitivas que van a posibilitar el desarrollo integral y completo de un niño. Si pensamos en este largo proceso, claramente desde el primer año de vida hay ciertos hitos, ciertas actividades, ciertas experiencias que empiezan a aparecer en el desarrollo de este niño, que nos pueden servir como pautas de alarma, como pautas que nos pueden llamar la atención y sobre las cuales nos tenemos que preguntar. A lo largo del primer año nosotros vemos la posibilidad de un niño desde temprano de poder responder preferentemente a la voz humana por sobre el resto de los sonidos del ambiente. Tiene una tendencia el niño a girar su cabeza buscando la fuente sonora. Experiencia a través del juego la posibilidad de jugar con su aparato fonatorio, de vocalizar, de hacer balbuceos, de empezar a producir algunas sílabas antes de llegar a producir la primera palabra. Empieza tempranamente también a poder responder a su nombre, a responder al no. Aparece entre los 8 y los 9 meses el gesto de señalamiento, convocando a sus interlocutores a la comunicación y convocando a los interlocutores en prestar atención a los objetos del medio, y pudiendo ya cerca del año empezar a responder a consignas breves y cortas como dame, vení, tomá, poné. Estas pautas que tienen que ver con lo que es propio en el devenir y en el desarrollo de un niño a lo largo del primer año debe estar presente en todo niño. La ausencia de las mismas, el poco desarrollo de las mismas, empiezan a ser las primeras señales que nos pueden hacer pensar en la presencia de un niño que puede cursar con dificultades en el desarrollo del lenguaje. Desde otra perspectiva, y ya pasando el primer año de vida, nos encontramos con los niños entre el año hasta el año y medio aproximadamente. Pasando esta perspectiva de estos primeros hitos, a partir de los 15 meses, 16, 18 meses hasta los 2 años, nosotros tenemos que poder identificar dentro de las producciones del niño 10 palabras que deben ser inteligibles y claras para los interlocutores. A partir de los 2 años hasta los 2 años 10 meses ya la exigencia aumenta y el niño debe poder disponer y usar de 50 palabras que deben ser identificables por su interlocutor, y además deben empezar a aparecer las combinaciones de 2 palabras. Es decir, que el niño ya debe estar en condiciones de poder decir dame esto,
no quiero, agua más y otras que sabemos que son propias de las producciones, de las primeras producciones de los niños. ¿A qué elementos debemos prestar atención en las producciones, en estas 50 primeras palabras que produce el niño y en estas combinaciones de palabras? Los niños que cursan con esto que se llama inicio tardío del lenguaje tienen afectación que abarca tanto el nivel fonológico, es decir, el nivel de los sonidos del lenguaje. Quiere decir que estos niños van a producir de manera inadecuada los sonidos del lenguaje. Tienen afectación que abarca la manera y la posibilidad de combinar las palabras en unidades mayores, como es una oración pequeña. Hay una inmadurez a nivel gramatical. Y por el otro lado, una importante reducción de la cantidad de palabras con que los niños se pueden manejar, dando en general un perfil de niños menos habladores que los niños con desarrollo típico. De los niños que son considerados hablantes tardíos a los 2 años, el 44% de estos niños a los 3 años persisten en su dificultad en el lenguaje. Es decir, que observamos una remisión del 56%. De estos niños que persisten a los 3 años con trastornos de lenguaje, solo un 4% de los mismos va a lograr equiparar su lenguaje a los 4 años. Hablamos de un índice sumamente bajo entre los 3 y los 4 años de remisión espontánea de estos niños que debutaron con inicio tardío. Y entonces ya estos niños empiezan a ser considerados como niños que cursan con un trastorno persistente y probablemente duradero, compatible con un trastorno específico del lenguaje. Otra vez. ¿Preparado? ¿Listo ya? A ver, así, decís. Comer. A ver, Joaquín, mira. Pero algo también importante de remarcar tiene que ver con las implicancias que estos trastornos del lenguaje tienen en otros aspectos de la vida del niño, especialmente en las cuestiones que hacen a sus habilidades sociales. Son niños que por el hecho de que al no ser eficientes y al no contar con recursos lingüísticos para poder comunicarse con sus pares, tienden a dejar de comunicarse, a retirarse de la situación comunicativa, a buscar menos oportunidades de entablar comunicación con los pares y también suelen preferir a los adultos como interlocutores válidos. El perfil general de estos niños corresponde a un niño con desarrollo típico, es decir, que son niños que les gusta jugar, que les gusta interactuar, que les gusta, que se divierten, que son cariñosos, pero al no tener recursos lingüísticos que les posibiliten sostener la comunicación, se frustran y tienden a retirarse de la situación comunicativa. Y lo que más importa en relación a esto también a tener en cuenta es la implicancia a nivel de la conducta que puede tener esta respuesta que tienen frente a sus dificultades del lenguaje. Es de 2 a 4 veces más probable que estos niños cursen con algún trastorno de conducta que se puede manifestar de distinta manera, tanto desde el punto de vista de alteraciones o en la conducta, que son niños que son impulsivos, que se angustian mucho, así como otro perfil de niños que son típicos en las escuelas, que son los niños que dicen las maestras que no prestan atención, que deambulan mientras los demás se comunican. Esto es supuesto no prestar atención, en realidad lo que subyace a esto tiene que ver con sus dificultades en la comprensión que hacen que se fatiguen y que prefieran deambular a la situación de angustia y ansiedad que les produce el no poder comprender el intercambio comunicativo que está teniendo
en ese momento en el aula. Estas particularidades desarrolladas en relación a las cuestiones que aparecen en el desarrollo del lenguaje, que son pautas de alarma para intervenir oportunamente, deben ser consideradas no solo por la implicancia que tiene la dificultad del niño en adquirir y desarrollar el lenguaje, sino también por las implicancias a nivel de la conducta que estos trastornos provocan en los niños, con lo cual es importante que frente a la presencia de una de estas pautas de alarma hagamos una consulta con una fonoaudióloga con orientación en neurolingüística para poder determinar la necesidad o no de una intervención con el objetivo de reducir el impacto que la misma tenga en el desarrollo integral del niño. El lenguaje es una pieza fundamental para la integración escolar y la vinculación social de los niños con sus pares. Muchos de los niños con trastornos específicos del lenguaje, también llamados TEL, presentan limitaciones en el lenguaje oral y pueden también presentar limitaciones en el lenguaje escrito. Esto puede traerles consecuencias en otros aprendizajes escolares, dado que el lenguaje escrito es un instrumento muy importante para el acceso al conocimiento. Por otro lado, es muy importante el lenguaje escrito para la intervención en la mejora de las dificultades en el lenguaje oral en los niños con TEL. Muchas veces se utiliza como recurso en la intervención. ¿Cómo se relacionan las dificultades del lenguaje oral con la lectoescritura? Durante la comprensión, en una primera instancia debemos percibir los sonidos, pero esto no es una actividad y una tarea sencilla, dado que los sonidos no se presentan en forma aislada, sino que toman características de los sonidos vecinos. Por ejemplo, el sonido no toma las mismas características en la palabra sapo que en la palabra estrella. A lo largo de la adquisición y del desarrollo, los niños pueden vencer este problema. Logran identificar las características de los sonidos en forma individual, los agrupan, los categorizan y los almacenan en la memoria. Este procesamiento se denomina procesamiento fonológico y es justamente una capacidad que puede estar limitada en los niños con TEL. O sea que para el desarrollo de la lectoescritura también necesitamos del procesamiento fonológico. Los niños con TEL pueden presentar trastornos en la comprensión y en la producción del lenguaje, o en ambas, y estar afectado diferentes dimensiones del lenguaje, la fonológica, la morfosintáctica, la semántica, etc. Varios estudios refieren que a mayor complejidad de dimensiones del lenguaje en los niños con TEL, menores van a ser sus posibilidades y mayores van a ser el impacto que esto tenga en la adquisición de la lectoescritura. ¿Qué dificultades pueden presentar en la lectura los niños con TEL? Así como una de las funciones del lenguaje es comprender el mensaje, el objetivo final de la lectura es comprender lo que se lee. Para que se lleve a cabo una lectura eficaz se necesitan de dos procesos, la codificación y la comprensión lectora. Codificar significa poder reconocer las letras, poder ensamblarlas con los sonidos que tenemos almacenados en nuestro mapa mental fonológico y hacerlo en una forma precisa, rápida y ordenada, para después poder acceder al significado de la palabra. Pero solamente con la codificación no garantizamos una comprensión exitosa. Necesitamos realmente el proceso de comprensión lectora, que implica una actividad mucho más compleja y el desarrollo de muchas habilidades. Sin embargo, el proceso de codificación no nos garantiza comprender lo que leemos. Para eso es necesario desarrollar la comprensión lectora, que es una habilidad mucho más compleja que involucra procesamientos lingüísticos, que son los que justamente los niños con TEL pueden estar afectados, procesamientos cognitivos, como la memoria de trabajo, la atención selectiva, activar información relevante o suprimir la incongruente, y procesamientos
también de tipo metacognitivo, como por ejemplo elaborar estrategias para monitorear la propia comprensión de lo que se lee. Es así como los chicos con TEL son vulnerables a presentar dificultades en la lectoescritura, debido a dificultades intrínsecas del desarrollo del lenguaje oral y limitaciones en el desarrollo de las habilidades del lenguaje escrito. Es así como algunos chicos tendrán limitaciones para decodificar o gastarán mucha energía para poder hacerlo, y esto va a repercutir en sus posibilidades de comprensión de lo que se lee. En otros casos, los niños podrán tener limitaciones en su lenguaje oral, que va a traer consecuencias en la comprensión lectora, más allá de sus posibilidades de decodificar. ¿Cómo podemos ayudarlos? Existe mucha evidencia acerca de que la intervención combinada del lenguaje oral y el lenguaje escrito beneficia a los trastornos de estos niños. Favorecer actividades de la conciencia fonológica, entrenar al conocimiento de las letras a partir no solo del nombre sino del sonido, ejercitar el desarrollo del vocabulario y las relaciones de palabras, entrenar la comprensión oral a partir de relatos breves que involucren preguntas literales e inferenciales, pueden ser de gran ayuda. Trabajar con el lenguaje figurativo en todas sus versiones, estimular el desarrollo de la narración y de la estructuración del relato, y también favorecer la construcción de estrategias que puedan ayudar al niño a aprovechar toda su energía cognitiva para otros aprendizajes. Los niños con TEL, resumiendo, pueden presentar dificultades en la lectoescritura. Y estas no solo se van a manifestar porque pronuncia mal y entonces lee mal, sino porque quizás pueda tener dificultades en comprender lo que se lee. Una intervención temprana por un especialista fonoaudiólogo ayudará a atenuar y a evitar mayores consecuencias en el aprendizaje escolar. ¿Cuál es el impacto del TEL en el desarrollo cognitivo, social? La realidad es que el TEL afecta todas nuestras funciones, aún las que escapan al lenguaje específicamente. Afectan nuestra inteligencia, el desarrollo de nuestras habilidades académicas, la memoria, nuestro grado de socialización, el modo en que prestamos atención y lo que se llaman nuestras funciones ejecutivas. El TEL impacta en nuestra memoria, en la capacidad que tenemos nosotros de generar nuevos aprendizajes. Cuando esos aprendizajes se estructuran a partir del lenguaje, como sucede con nuestra memoria autobiográfica, que es la memoria episódica, o bien cuando generamos conocimiento nuevo a partir del aprendizaje, como es la memoria semántica, cuando no tenemos las herramientas lingüísticas adecuadas, ese conocimiento se ve mermado, está disminuido y por ende nuestra memoria y también nuestra inteligencia, lo que vamos generando como nuestro nivel intelectual a partir de nuestro conocimiento adquirido. A ver. Muy bien. Muy bien. El lenguaje es el gran organizador de nuestra conducta. Nosotros no somos conscientes, pero tenemos una vocecita interna que estructura nuestro pensamiento y por ende las acciones que llevamos a cabo. Eso, la forma en que nosotros resolvemos, cómo nos organizamos, cómo planificamos, se llaman funciones ejecutivas. Es lo que nos da a nosotros, a partir de nuestra capacidad cognitiva, también la eficiencia, la posibilidad de rendir en tiempo y forma en las distintas situaciones que nos plantea el ambiente. Cuando uno no tiene unas capacidades lingüísticas desarrolladas como corresponde a la edad, es muy posible que nuestra capacidad de resolución se vea disminuida y también nuestra conducta va a estar en función de esas capacidades disminuidas. Esto afecta también todo lo que tiene que ver con nuestro desempeño social y adaptativo. Cuando nuestra capacidad lingüística está disminuida, cuando estamos frente a un TEL, muy probablemente las situaciones sociales nos dejen en un punto de vulnerabilidad, donde no vamos a tener la capacidad de
responder a ciertas señales del ambiente que pueden ser a favor o en contra nuestro, y esto va modificando nuestra conducta y también nuestra capacidad adaptativa, cómo nosotros nos vamos a desempeñar de modo autónomo ahora y en el futuro. El trastorno del lenguaje, el TEL, el trastorno específico del lenguaje, impacta también en nuestra capacidad de socialización, en nuestro nivel de inteligencia, en nuestra memoria, en nuestra atención. ¿Por qué en nuestra atención? Porque si nosotros tenemos un sistema que no funciona de manera automática, como funciona en la mayoría de los individuos, que no somos conscientes de la enorme capacidad que tenemos cuando tenemos nuestro lenguaje correctamente desarrollado, nuestra atención se va a ver fatigada ante tener que estar todo el tiempo tratando de dilucidar qué es lo que está pasando en el ambiente. Por ende, vamos a tener entonces una atención más frágil, más vulnerable también a no poder discriminar con la velocidad necesaria todo lo que el entorno nos propone. Esto también va a afectar nuestro desempeño académico. Muchas de las instancias escolares tienen que ver con el uso del lenguaje, más todavía en lo que es la escolaridad clásica. Típicamente todo lo que tiene que ver con la lectoescritura, el desarrollo del cálculo, necesitan de habilidades y herramientas lingüísticas adecuadas. Un chico con un TEL, por lo tanto, también es proclive a tener dificultades de aprendizaje, que incluyen no solo la lectoescritura, sino todo, las ciencias naturales, las ciencias sociales, incluso la resolución de problemas aritméticos. Todas las instancias áulicas se pueden ver perjudicadas por la disminución en la capacidad lingüística. Finalmente, el lenguaje es la llave para una vida autónoma. Si uno pesquisa y trata el TEL como corresponde, estaríamos mejorando la calidad de vida de todas las personas. Quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una construcción que tiene dos variables. Por un lado, la condición biológica del individuo y por el otro lado, la ayuda que el medio ambiente, el estímulo que el medio ambiente pueda brindar a ese niño. La condición biológica va a estar modificada por la ayuda del ambiente. Sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje suelen ser hipoestimulados muchas veces por su entorno, por no saber cómo hacerlo o por no contar con las herramientas adecuadas para hacerlo o hacerlo de un modo equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los pares de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía, ¿sí? Suelen hablarles sin parar de cosas que tienen escasa habilidad funcional para ellos. En esos casos se suele generar algo que en este momento está como muy en boga el concepto, que se llama la ley de Mateo, ¿sí? La ley de San Mateo. ¿Qué significa esto? El niño que tiene una dificultad, una adversidad biológica, ¿sí? Una adversidad para adquirir una función como es el lenguaje, además de esa adversidad termina teniendo la sobrecarga de la falta o la mala estimulación medioambiental. Entonces hay como una doble dificultad superpuesta en donde los fallos terminan siendo más grandes de lo esperable, ¿sí? En general, un niño de desarrollo típico que habla mucho consigue más respuestas de su entorno que aquel que habla menos. Entonces, veremos algunas recomendaciones simples para la comprensión o para favorecer la comprensión de niños con trastorno del lenguaje y algunas recomendaciones relacionadas con la expresión de los mismos. En niños pequeños es fundamental utilizar preguntas por sí o por no, o preguntas de alternativa. Es frecuente que los padres en la consulta digan: yo le pregunto qué ha hecho en el jardín y él no me cuenta nada. Claro, es verdad que alguien que tiene limitaciones comprensivo-expresivas o limitaciones expresivas no puede organizar una frase y contar el relato de lo que ha ocurrido en el día. Sin embargo, quizá ese mismo niño que no le puede contar a su madre qué es lo que vivió en el jardín pueda responderle a una pregunta concreta. Si la mamá le dice: ¿jugaste con los bloques hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. ¿Tomaste el desayuno hoy? Esa es una pregunta por sí o por no.
O una pregunta de alternativa también es algo que puede favorecer la situación. De pronto, si la madre le pregunta, ¿en el desayuno tomaron jugo o té? Ese tipo de preguntas simplificadas en donde la respuesta está prácticamente dada en el interlocutor son preguntas que colaboran enormemente a mantener la dinámica de la comunicación, que es en definitiva lo que buscamos. La comunicación es el leitmotiv de todo esto, mantener el intercambio entre personas. ¿Por qué? Porque el lenguaje está principalmente orientado a eso, a manejar la comunicación entre personas y a sostener el vínculo. ¿Por qué necesitamos sostener esa interacción? Porque el lenguaje se aprende en contacto con los demás. Entonces esa vía debe permanecer permeable de manera continua, ¿sí? No se debe cortar o limitar por las limitaciones comprensivo-expresivas o expresivas que pueda tener el niño. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden ponerse en práctica con niños pequeños con TEL. También es verdad que hay otras situaciones en donde la comprensión está más conservada y los problemas son eminentemente expresivos. En esos casos, lo que debemos hacer es no hacer correcciones sistemáticas sobre la forma del lenguaje. Si un niño que habla mal, no solucionamos su situación repitiéndole o haciéndolo repetir todo el tiempo las cosas que le salen mal, ¿sí? Sino buscando herramientas y técnicas, que bueno, de eso nos ocupamos las fonoaudiólogas, herramientas y técnicas para darles a los padres para que el niño pueda expresarse de un modo más fluido. 16. Ahora, hoy es 17. Le vamos a hacer un círculo. ¿Qué día de la semana es? 17. ¿Qué día de la semana es? Es un jueves. Después de jueves viene el... ¿Sí? Dentro de esas técnicas encontramos lo que se llama reformulación del lenguaje, es decir, cuando un niño dice mal una expresión, una frase o lo que sea, es el adulto que la reformula y la deja flotando en el aire con el modo correcto en el que tiene que ser producida. La repetición, o hacer repetir permanentemente a los chicos el modelo correcto de las palabras y demás, no suele ser una solución adecuada, ¿sí? El niño debe tener el modelo correcto, sí, a su alrededor, pero a la vez las estrategias que lo faciliten para acceder a ese modelo, ¿sí? Y hay un hecho que es sumamente importante en toda esta situación y que no lo mencioné hasta ahora, y es que la información que uno debe tratar de manejar siempre es información funcional, es decir, información relevante para el niño, ¿sí? Si un niño no sabe responder cómo es su nombre, no tiene sentido que le enseñemos los colores, ¿sí? Porque antes de aprender los colores, tengo que saber cómo me llamo, ¿sí? Entonces, seleccionar los contenidos que sean funcionales a la comunicación, aquello que sea relevante como para poder seguir manteniendo el vínculo comunicativo con los demás. Hola, ¿cómo te llamas? Debbie David Bautista Tóloga. ¿Más despacio? Debbie David Bautista Tóloga. ¿Cuántos años tienes? 10. 10 años. ¿En qué grado vas? Quinto. En quinto de la primaria. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Jugar. Jugar. ¿Qué juegas? Fútbol. Fútbol. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Las niñas. No quiero hacer todos los labios. O ejercicios con los labios. Ok. ¿Cómo usamos esta jeringa? Explícame. Yo quiero jalar sin moneda. Jalar el líquido sin morderla. ¿Qué hay en la jeringa? Yogur. Yogur. ¿De qué sabor? Fresa. ¿De fresa? No. Es de durazno. Ok. A ver, enséñame cómo lo haces. No lo presionas. Solo jala el líquido. ¿Todo? Listo.
Muy bien. Ahora aquí tenemos El botón. un botón con un hilo. ¿Cómo lo usamos? ¿Ah? En los labios. Sí. Adentro de los labios. No, afuera. Afuera de los dientes. Sí. Y adentro de No, los labios. A ver, acomódalo. ¿Aquí? Ujú. Yo lo jalo. Otra vez, otro intento. No, no se debe salir, ¿verdad? Sí, pero como luego no tiene mucha fuerza. Ajá, debe tratar de que no se salga. Listo. Muy bien. Ya diles a todos adiós. Allá.